muy bien. Ok, entonces ya se está grabando. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Estamos a junio 18 del 2022. Otra vez aquí a Shabbat Shalom con todo nuestro gusto, con todo nuestro anhelo por aprender acerca de Segunda de Reyes capítulo 12. Tuvimos 2 sábados sin clases por causas de fuerza mayor, pero aquí estamos otra vez con el anhelo de pedirle al Padre que nos bendiga, que nos dé de su espíritu para poder comprender esta lección. Y bienvenidos a todas las personas que después verán la clase y bienvenidos a las personas nuevas, como en este caso tenemos a Estelita. ¿Ok? Vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Señor. Padre, porque has sido bueno, nos has protegido, nos has sanado en esta semana por tu buena voluntad y porque has permitido, Padre, que eh, Joaquincito, Heréndira, Martita y yo que hemos estado enfermos esta semana, tú nos has ayudado y tenemos la gran petición para Martita para que se alivie de su mano. Te pedimos que comprendamos esta lección, que aunque otra vez continúan los reyes que te han fallado, Padre, nosotros podemos tener lecciones de fidelidad de parte tuya, porque nunca permites que, aunque ellos hayan hecho cosas malas, se hayan apartado de tus mandamientos, tú nunca mandas un juicio sin antes mandar profetas para que los amonesten. Gracias, Padre Santo, porque en estos tiempos tú también nos tienes prometido y asegurado que mandarás profetas para que amonesten al pueblo antes de que venga el juicio y tu segunda venida. Gracias, Padre Santo. Que tu espíritu esté con nosotros porque nosotros no somos nada sin ti, solamente por tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yeshua, nuestro Mesías. En el nombre de Yeshua. Amén. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que vamos a hacer una especie de resumen para poder entender qué fue lo que pasó en el capítulo 11. ¿Ok? En el capítulo, ahora vamos a ver el reinado del rey Joás de Judá. ¿Y quién era ese rey Joás? Acuérdense que en el capítulo 11 lo vimos como un bebé de 1 año que fue sacado de las manos de la reina Atalía, que quería matar a toda la descendencia del rey David. Y quería que la promesa que le hizo el Padre Todopoderoso a David en 2 de Samuel 7, que fuera anulada. Pero nosotros sabemos que nada puede ser anulado, nada de lo que ha dicho nuestro Padre, a lo que ha prometido, dejará de cumplirse. Entonces vimos que el rey Ocosías, rey de Judá, perdón, déjenme, recordemos que Atalía, la madre del rey Ocosías, rey de Judá, al ver a su hijo muerto por Jehú, ella mandó matar a todos los varones de su descendencia, hijos, nietos, con el fin de quedarse como reina. Una reina mala, malvada, Atalía, hija de Jezabel, de tal madre, tal hija. Y ella se quedó con el poder pensando que había tenido totalmente éxito al matar a todos los varones. Pero
acuérdense que solo fue rescatado un bebé llamado Joás. ¿Quién lo rescató? Lo rescató la tía Josaba. Ella era la esposa del sumo sacerdote Joiada. Estos nombrecitos están un poco difíciles, pero repasándolos, se nos van quedando. El bebé Joás, único descendiente de la dinastía del rey David, fue escondido por 6 años en el templo, en medio de los levitas y los sacerdotes, sin que nadie lo supiera. Acuérdense, era tanto el secreto que el pueblo sufría enormemente porque decían, ¿cómo? ¿Cómo que la reina Atalía mató a toda la descendencia del rey David? Entonces, la promesa de que de David vendría el Mesías, el que viviría eternamente, el que reinaría eternamente a través de la descendencia de David. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo está? La gente estaba muy triste porque no podían soportar el hecho de que no iba a cumplirse la profecía, pero para Dios no hay imposibles. Cuando el niño cumplió 7 años, el sumo sacerdote Joiada tomó la atrevida decisión de reemplazar a la reina ilegítima Atalía. Ella era ilegítima porque en primer lugar, ella era mujer y en segundo lugar, ella no provenía de la descendencia de David. Entonces, por la reina ilegítima Atalía, por el niño que era descendiente legítimo del rey David, que se llama Joás. También vimos que entonces el rey Joás hizo lo correcto ante Yudhel-Bajei todo el tiempo que le dirigió el sumo sacerdote. Vamos entonces a empezar con el capítulo 12 para entender qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Listos? Segunda de Reyes, capítulo 12. Vamos a ir versículo por versículo. Este capítulo va a ir en paralelo con Segunda de Crónicas 24. Los vamos a ir viendo en paralelo. ¿Por qué? Porque lo que no dice Segunda de Reyes 12, lo dice Segunda de Crónicas 24 y eso va a ser de mucha utilidad para nosotros para tener más detalles. Entonces dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Acuérdense que Jehú estaba reinando en la parte norte de Israel. Están divididos los reinos y Jehú se quedó como rey de la parte norte. Pero acuérdense que Jehú no era de la dinastía tampoco. Fue un rey que puso el Padre Todopoderoso. Bueno, entonces en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años. Acuérdense, 40 años es mucho. Hemos tenido reyes como el rey Ocosías que reinó un año. Este duró bastante y hizo lo recto ante los ojos de Yudhet-Bab-Hei mientras el, el sumo sacerdote Joiada estuvo vivo. Entonces él reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Versículo 2. Y el rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Yudhet-Bajei todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Eso tenemos que enfatizarlo. Todo el tiempo que estuvo el sacerdote Joiada. Este sacerdote Joiada va a ser un papelazo, porque imagínense, él tomó la decisión de poner al niño Joás de 7 años como rey y eliminar a la reina Atalía. Pero claro que como el niño estaba muy chiquito, pues el sacerdote Joiada tenía que hacerse cargo de todo, de toda la dirección de Judá. Acuérdense que Judá quedaba en la parte sur
de la división de Israel. Muy bien. Y luego dice, con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta porque esto que está sucediendo aquí donde dice el versículo 3, que los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso. Esto sucedió después de que murió el sumo sacerdote Joiada, no antes. El sumo sacerdote Joiada jamás lo hubiera permitido, jamás. Todo era recto, todo era conforme a la voluntad del Padre Todopoderoso mientras estaba viviendo el sumo sacerdote Joiada. Así es que necesitamos entender muy bien cómo se están mezclando estas dos etapas. Ahora, vamos al versículo 3, que dice, con todo esto los lugares altos no se quitaron. Para poder comprender qué era lo que estaban haciendo, vámonos a Segunda de Crónicas 24, versículo 17, para poder entender más a fondo qué estaban haciendo el pueblo de Judá en ese entonces, cuando ya murió Joiada. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17 a 19. Y vamos a leer para poder comprender. Dice, muerto Joiada, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. O sea que ahora el rey Joás dijo, ya murió Joiada, ahora yo soy el que mando aquí. Ay, pero las cosas que hizo, unas burradas, unas burradas. En el versículo 18, y desampararon la casa de Yudhel-Bajei, el dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera. Pero ¿qué te pasa, Joás? ¿Qué te pasa? ¿Qué no van saliendo ya de la idolatría? ¿Qué no mataron ya a la reina Atalía, que fue la que trajo todos los Baales a Judá? Y ahora tú vuelves a lo mismo. ¿Qué te pasa, rey Joás? Y desampararon a la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Acuérdense, Dios nunca va a permitir ser reemplazado. Y si lo hacen, recibirán su castigo. Versículo 19. Y les envió profetas, para que los volvieran a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Mas ellos no los escucharon a los profetas. Ok, después vamos a continuar con este capítulo. Vámonos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 12, para poder comprender lo que está sucediendo aquí. Hicimos un paréntesis para irnos hacia el futuro. Esto va a suceder en el futuro. Pero mientras tanto, mientras está viviendo el rey Joiada, el rey Joás va a hacer cosas buenas. Vamos a ver qué cosas buenas va a hacer. El rey Joás cometió el error de permitir que el pueblo sacrificara y quemara incienso en los lugares altos. ¿Ok? Aquí tenemos el mapa. Lo vamos a hacer un poquito más grande para poder ver. Aquí tenemos a la parte de Israel del norte, que también se llama Samaria o también se le llama Israel Efraín. Pero en este capítulo no vamos a hablar para nada de esta parte de Israel, sino vamos a estar concentrados en Judá. Aquí está Judá.
Y también vamos a estar concentrados en los filisteos. Fíjense bien dónde están los filisteos y aquí está la franja de Gaza. Ajá. Y aquí particularmente vamos a estar concentrados en Gat, porque ahorita van a venir unos enemigos del norte, los de Siria, pero primero van a dominar Gat para poder entrar por la frontera hacia Judá. Por eso necesitamos este mapa para poder comprender lo que va a suceder. Igual le pasó a Jehú en el reino del norte. Destruyó el culto a Baal, pero permitió que siguieran adorando a los becerros de oro. Y aún, y aún cuando estos representaban a Yud-Heh-Vaheh. Acuérdense que los becerros de oro fueron puestos por Jeroboam, uno en el norte y otro en el sur de la parte norte. Y aunque los becerros de oro representaban a Yud-Heh-Vaheh, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero ¿qué tiene de malo si de todas maneras están adorando a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Muy malo, porque los becerros de oro eran una imagen y el mandamiento prohíbe hacer imagen de Dios. Y ellos muy campantes, adorando a los becerros de oro. Y ¿qué tenía de malo que tuvieran altares en otro lugar que no fuera el templo? Claro que tenía muy malo, porque sacrificar en otro lugar que no fuera el templo fue prohibido por Yud-Heh-Vah-Heh. Los altares eran privados y pertenecían a la familia. Ningún levita realizaba los sacrificios. Y acuérdense que Yud-Heh-Vah-Heh dijo que no podían hacerse sacrificios si no era por mano de los levitas y los sacerdotes. Entonces, está haciendo muy mal. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar con el capítulo 12 de Segunda de Reyes. Ok. Ok. Ujú. Ok, vamos a continuar. Entonces dice, estábamos en Segunda de Reyes, capítulo 12. Dice, y Joás, en el versículo 4, y Joás dijo a los sacerdotes, o sea, a los levitas, todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y el dinero de cada uno de su propia voluntad, que de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso del dinero del rescate? No lo vamos a leer aquí, pero ustedes lo van a poder encontrar en Éxodo 30, del 12 al 16, y también en Levítico 27, del 1 al 8. Ese era un dinero que ellos tenían que pagar en vez en lugar del censo, en vez de andar contando cabeza por cabeza, ellos entregaban un dinero dependiendo de su situación económica y dependiendo también si eran varón y mujer. De esa manera se podía contar cuántos había ahí en el pueblo, y ese dinero lo utilizaban para mejorar o para el templo. Ok, ahora dice, ¿qué les está diciendo el rey Joás? ¿Qué les está diciendo el rey Joás? Dice, versículo 5. Recíbanlo los sacerdotes, ese dinero recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los postillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ya el templo ya tiene grietas y cómo que ya está todo despostillado? Pero ¿qué no hizo Salomón un templo, pero 100% bien?
con una calidad tremenda. Ah, sí, pues tenemos que ver en Segunda de Crónicas 24 quién fue la persona culpable, que ahora el templo está todo agrietado, despostillado. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. En el versículo 7 dice la persona culpable, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado de los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Yudhed-Bajei. Ahí está la culpable. Entonces el rey Joás está haciendo algo muy bueno. Les pidió a los levitas, vayan y colecten todo el dinero que le corresponde a los hijos de Israel, de Judá, para que den su dinero y podamos nosotros arreglar el templo. Bueno, así sucedió, pero resulta que en el versículo 6, del capítulo 12 de Segunda de Reyes, dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿Cómo? 23 años después y los levitas no habían hecho nada, habían recolectado el dinero, pero no habían hecho nada. No, 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 no piensen mal de los levitas, por favor, no piensen mal. Los levitas no se quedaron con el dinero, pero no arreglaron las grietas que quería el rey Joás. ¿Por qué? Muy probablemente porque acuérdense que los levitas tenían ya muchas responsabilidades. Todos los sacrificios que ellos tienen que estar haciendo, limpiando, atendiendo todas las cosas del templo, ya era suficiente, como ahora también como para ponerlos a hacer albañiles y arreglar el templo. No, no, no lo pudieron hacer. Entonces dice en el versículo 7 del 12 de Segunda de Reyes. Entonces, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes, versículo 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, porque no les alcanzaba su tiempo para andar haciendo todo eso. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entrara en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Yudhed-Badhei. Vamos ahora a ir a Segunda de Crónicas 24, versículo 8, para ver con qué actitud el pueblo hacía esto. Segunda de Crónicas 28, versículo 8. Dice, mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Yudhed-Bajei. 9. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Adonai la ofrenda de Moisés, siervo de Dios, que habían puesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron. Aquí está la actitud. Ellos tenían un gozo con entregar su ofrenda para que se arreglara el templo. Y trajeron las ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Quiero que pongan mucha atención que no traían dinero, porque en ese entonces en Israel todavía no había monedas. Era oro o plata lo que traían. Ok, entonces, mm, y cuando venía el tiempo para llenar el arca, el secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían en su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y
y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Yudhel-Bajei, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Y hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos las obras fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Yudhel-Bajei, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Yudhel-Bajei todos los días de Joiada. Todo estaba yendo de maravilla, arreglado el templo, haciendo los sacrificios, siguiendo los mandamientos, las fiestas, todo de acuerdo a como el Padre lo había establecido, y el sumo sacerdote Joiada se encargaba de todo, que todo funcionara bien. Muy bien. Pero las cosas no siempre resultan tan felices como quisiéramos. Después, ahora vámonos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 12. Ok, nos quedamos aquí. Versículo 10. No, eso ya lo leímos allá. Es lo mismo. Los albañiles. Ajá. En el versículo 13. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Yudhel-Bajei no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofanías. Jofanías son unos lavamanos, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Yudhel-Bajei. Y no se tomaban en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque no hacía, porque lo hacían ellos fielmente. Fíjense qué chulada. Todo funcionaba bien. Los albañiles, los que estaban ahí trabajando con la piedra, todos eran fieles con el dinero que les era dado, y la gente entregaba su dinero, su plata y su oro con un gozo, con una alegría, porque finalmente en Judá todo se estaba llevando a cabo a la perfección. Muy bien. Entonces, pero el 16, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el dinero de culpa? Ese dinero se encuentra en Levítico 5. No lo vamos a leer, se los voy a platicar nada más, que es un dinero que se juntaba cuando una persona sabía que alguien estaba haciendo algo mal y se lo callaba. ¡uh! Era un error grande, y tenía que pagar dinero por su silencio. Cuando una persona sabía que alguien había echado una mentira y no lo delataba, uy, tenía que pagar dinero. Ese se llama el dinero por pecado, o pecado por culpa. Bueno, entonces ahora viene el problema. Ahora viene el problema, y nos vamos a ir otra vez a Segunda de Crónicas 24, porque ahí está mejor explicado. Segunda de Crónicas 24, en el versículo 15. Segunda de Crónicas 24, versículo 15. Mas Joiada, el sumo sacerdote, envejeció y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió. Más o menos tenía 100 años cuando trajo al niño Joás a ser rey, y él estuvo ahí dirigiéndolo día a día. Dice, y versículo 16, fíjense bien dónde lo enterraron, ¿qué categoría
de sumo sacerdote fue Joiada, que miren dónde lo enterraron. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, aunque no era rey. Con los reyes lo sepultaron ahí al sumo sacerdote Joiada, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ahí viene la tristeza. Versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Qué creen? ¿Qué dijo el rey? Ah, ya se murió Joiada. Yo tuve que obedecerlo todo este tiempo. Pero muerto el rey, ahora yo soy. Y aquí nada más mi reino es el que manda. Y desgraciadamente hizo lo malo ante los ojos de Yud-Heh-Vah-Heh. Versículo 18. Y desampararon la casa de Adonai, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Aquí tenemos al rey Joás. Y Dios mandó un profeta y le dijo: Rey Joás, te has apartado de los mandamientos, has vuelto a la idolatría, obedece, vuélvete, vuélvete al Padre. Pero el rey Joás dijo que no, que él quería la idolatría. No nomás Dios mandó un profeta, ahí viene otro profeta. Joás, ¿pero que no te acuerdas de dónde saliste? ¿Que no te acuerdas que fuiste rescatado de todos tus hermanos y de todos tus tíos que Atalía mandó matar? Y tú fuiste el único que quedaste por la buena voluntad de Dios. Por favor, rey Joás, vuélvete a Adonai, vuélvete a sus mandatos, a sus estatutos. No, no. Y Yud-Heh-Vah-Heh mandó otro profeta, otro profeta. Oye, te has apartado y mira que esto va a costarle a todo Judá. Este volver a los ídolos, a Acera, a los Baales. Por favor, escucha, rey Joás. No, no quiso. Pero ya como final, vino un profeta llamado Zacarías. Y nada menos y nada más que este Zacarías era hijo del del sumo sacerdote Joiada. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vamos a leerlo en el versículo 20, dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová, de Yud-Heh-Vah-Heh? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Adonai, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Zacarías, el hijo de Joiada. Hicieron conspiración contra él.
Y por mandato del rey, Joás, por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Yudhid-Bajé. Muerto, Zacarías. ¿Qué les parece? Versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. ¿Te acuerdas que lo vimos en el mapa? Ahí arriba, el ejército de Siria. ¿En qué versículo estás, perdón? Está en el versículo 23 de Segunda de Crónicas 24. A partir del 20, del versículo 20 de Segunda de Crónicas 24, es donde está lo de Zacarías, el hijo de Joiada. ¿Ya lo encontraron? Sí, gracias, Almita. De nada. Ok, y entonces ya está muerto Zacarías, el hijo de Joiada, pero ahora viene el problemón que van a tener ahora con los sirios. Fueron advertidos una y otra vez, un profeta tras otro, hasta rematar con Zacarías, el hijo de Joiada, y Joás no quiso escuchar. Versículo 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco, o sea, Siria y Damasco. Acuérdense, el rey Joás juntó todo el botín que tenía, todo lo que había guardado de oro y plata en el templo, todo lo que habían entregado las personas, todo lo que había sobrado de la reparación del templo, todo. Y se lo mandó al rey de Siria para contentarlo y para que los dejara en paz. 24. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, fíjense, con poca gente, no eran muchos. Yudhid-Bajé entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Adonai, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. ¿Vieron que Joás había acabado con el tesoro del templo? ¿Vieron que se había apartado de la palabra de Dios? Ahora viene su turno. 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos. Sus mismos siervos mataron al rey Joás a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron. Fíjense bien dónde lo sepultaron, no donde le pertenecía. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero en los sepulcros, pero no en los sepulcros de los reyes, aunque él era un rey. Malo, fuera. No lo sepultaron junto con los reyes, pero al sumo sacerdote Joiada sí lo sepultaron con los reyes. 26. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simirit, moabita. 27. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Yudhid-Bajé, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Y aquí termina el, el capítulo 24 de Crónicas, que es paralelo con el de Segunda de Reyes 12. Terminan igualito. Entonces, vamos a ver ahora.
Dice, hay profundas lecciones por aprender con el rey Joás. Número uno, ¿a quién permites que sea tu influencia? Mucho cuidado. Nosotros fuimos enseñados por nuestros padres de a ver con quién nos juntábamos y tenían mucha razón. Pero ahora ya somos adultos y nosotros tenemos que tener muy, mucho cuidado con quién nos juntamos, a quién escuchamos, cuáles son las voces que escuchamos. Tenemos que tener cuidado de no apartarnos. Nada que esté lejos, fuera, aparte, o que tenga otra tonalidad fuera de la palabra de Dios, fuera. Número dos, la palabra de Dios y sus promesas nunca fallan, nunca, a pesar de que vemos que el mal prevalece y prospera. Y vamos al Salmo 73 para ver cómo este autor en el Salmo 73 está desesperado porque lo escribió Asaf. Asaf era un músico en el tiempo de David, pero él escribió este salmo. Y si ustedes se dan cuenta, en este salmo, él está desesperado porque lo único que ve es que los malos son los que prosperan y es a los que les va bien. Y él no entiende. Hasta, ahorita vamos a ver hasta cuándo fue que entendió, pero empieza. Ciertamente es bueno Dios con Israel, con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dijo. Casi me voy por el resbalón. Por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con sus creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense hasta dónde ha llegado, que ha resbalado en su creencia y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y diera yo, ¿hablaré como ellos? Y he aquí, a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza.
para contar todas tus obras. A veces vamos a sentir que queremos desfallecer. ¿Por qué? Porque vemos que la maldad prevalece y prospera y a los malos les va muy bien. Pero acuérdense, la palabra de Dios y sus promesas nunca fallan y no dejan de ser. Ujú. Y finalmente, otra lección que tenemos por aprender con Joás es que debemos de terminar bien, como lo dice Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Yo me imagino que ustedes se la saben de memoria. Ese versículo, estos dos versículos, se los escribí en la tumba de mi mamá cuando murió porque fue una gran mujer. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes no amamos su venida? La anhelamos con todo nuestro corazón y sabemos que viene pronto. Y le pedimos que nos permita estar firmes sin deslizar, como este salmista que está escribiendo aquí, que estuvo a punto de deslizarse hasta que entró en el santuario de Dios. Cuando tú veas que estás a punto de deslizarte, entra en su santuario, entra, cierra la puerta, enciérrate y entra en su presencia. Bueno, con esto terminamos este capítulo. Vamos a orar para poderle poner pausa. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque tú has estado aquí con nosotros para poder entrelazar estos dos capítulos y poder comprender las cosas que sucedieron con más exactitud. Te pedimos, Padre, que no permitas que nos vayamos por otro camino. Si tú ves, Señor, que nosotros nos estamos yendo por otro camino erróneo, danos unas cuantas palmaditas, atráenos otra vez hacia ti. No permitas, Padre, que nos echemos a perder y no permitas, Padre, que nos desesperemos, nos angustiemos en estos tiempos tan difíciles donde parece que el mal es el que prevalece y es a los que les va bien. Padre, no nos abandones. Ten compasión de nosotros porque somos muy frágiles y no somos fuertes sin ti. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Ok.